me llegaban pocos pacientes para lo que yo podía coger. Me generaba también como inquietud, incertidumbre, etc. Yo nunca había intentado ponerme por mi cuenta porque tengo un total de cero vocación de emprendedora. Yo creo que mi sueño es trabajar para otra persona que me dé el trabajo hecho y ya está, ¿no? Pero Ya. la vida me ha llevado por aquí. La sensación que tenía es que lo que nos transmiten es que la única vía es Instagram. No encajaba para nada conmigo. Todos Ujú. los fantasmas se me levantaban. El fantasma de mi madre que me dijo que jamás iba a poder ganar un duro con la psicología. El fantasma de decir, jolín, si en una clínica grande no lo hemos conseguido, yo por mi cuenta a lo mejor tampoco lo consigo, ¿no? Y ahora mismo he pasado, pues en vez de tener 4 pacientes del boca a boca, tengo 11 míos y de la clínica pues tendré como otros 13 o así. Creo que eso es muchísimo dinero. Quiero decir, te Sí, sí, multiplicas. hombre, que es que también, o sea, no vivimos del aire, quiero decir. Nunca puedes arrepentirte de apostar por ti mismo, ¿no? Si tú tomas la decisión a conciencia y bien, o sea, nunca te vas a poder arrepentir y que además pues puede fijarse en todos los casos de psicos a los que estáis acompañando, a los que habéis acompañado y a los que seguís acompañando, que han conseguido pacientes por su cuenta y que hay esperanza. Pues nada, Irene, una vez más, muchas gracias por acceder a hacer este testimonio y por compartir este ratito con nosotros para explicar un poco pues, cuál ha sido tu proceso trabajando con nosotros, cómo te has sentido, qué has ido consiguiendo, etc. etc. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, bueno, es que un poco expliques cómo estabas antes de entrar al acompañamiento, ¿no? ¿Qué tipo de situación tenías? ¿Cómo te estabas sintiendo en la situación? ¿Si habías probado en algún momento a lanzarte por tu cuenta? Un poquito por poner en situación. Vale, pues yo nunca había probado a lanzarme por mi cuenta porque la clínica en la que trabajaba, en la que trabajo, yo estaba muy contenta, ¿no? Es un sitio que está cerca del lugar donde vivo, llevo trabajando allí toda mi vida laboral, que son como 10 años, entonces me valoran mucho. Tengo un puesto de bastante responsabilidad allí, hago otras funciones además de ser terapeuta, que me gusta mucho, ¿no? De formación a alumnos, hago funciones de directora clínica, es decir, superviso al equipo, asigno yo los casos y eso son cosas que a mí me gustaban muchísimo y para nada quería perder, ¿no? O sea, pero lo que sí Ujú. que notaba era que me llegaban pocos pacientes para lo que yo podía coger, ¿no? Es decir, que aunque yo estaba muy contenta con, pues, con mi porcentaje, con lo que hacía, etcétera, notaba falta de pacientes, ¿no? Entonces eso me generaba también como inquietud, sí, como inquietud, Mm. incertidumbre, etcétera. Entonces, yo nunca había intentado ponerme por mi cuenta porque tengo un total de cero vocación de emprendedora, o sea, no, em, mm, realmente no, o sea, yo creo que mi sueño es trabajar para otra persona que me dé el trabajo hecho y ya está, ¿no? Pero Ya. la vida me ha llevado por aquí, ¿no? Y cuando la vida te lleva por un lado, pues yo soy de agarrar la vida por los cuernos y coger lo que venga, ¿no? Mm. Entonces, aunque yo nunca había pensado en esto, fue poco a poco como amueblándose dentro de mí esta idea de poder empezar a conseguir pacientes por mi cuenta, etcétera, ¿no? Sin necesariamente dejar el sitio donde estaba, que me gusta mucho a mí. Entonces fue esa era un poco la situación eh, inicial, digamos. Ujú. Ok. Y entonces, antes de empezar con nosotros, ¿habías probado de alguna forma captar tus propios pacientes o realmente nada? No, no había probado nada. O sea, tenía mis propios pacientes, algunos que me venían del boca a boca, Ujú. pero no había probado nada. Y es verdad que la sensación que tenía, que esto yo sí que creo que es importante, es que lo que nos transmiten es que la única vía es Instagram. O sea, como que a mí un poco lo que me llegaba era que la única vía era Instagram, como no encajaba para nada conmigo, era una cosa como que no barajaba. Eh, y al conoceros a vosotros, a través de Instagram, em, Sí. pues me transmitisteis mucha confianza, y bueno, después de hablar con vosotros en la llamada que tuvimos inicial y tal, me decidí a probar, a través de vuestra plataforma, de vuestro método y, bueno, ya os lo cuento ahora cuando me lo preguntéis, pero estoy encantada. Gracias por ese pequeño spoiler. Yo te iba a preguntar antes. Uy, perdón que toco mi micro. Yo te iba a preguntar, antes de unirte y antes de empezar a trabajar con nosotros, ¿qué era lo que más te preocupaba del trabajo con nosotros? Me refiero no tanto de cara a los pacientes, ¿no? De cómo saber llegar a los pacientes, sino de cara a empezar a trabajar con nosotros. ¿Tuviste algún tipo de duda? ¿Hubo algo que dijiste, "Ah"?
no sé, yo, estos chicos, o cómo fue para ti ese proceso desde que nos encontraste hasta que dijiste, venga, son Giovanni Luna y no es otra persona. Yo creo que o sea, creo que vosotros siempre me transmitisteis bastante confianza y, o sea, se veía, ¿no? Que, o sea, luego lo he comprobado, ¿no? Pero que el método era muy estructurado, que teníais las ideas muy claras, que sabíais cómo llevar las cosas y teníais mucha confianza en lo que vosotros mismos hacíais. Entonces, no hubo nada que no me encajase. Sí que lo que yo sentía previo era esa sensación o ese miedo de puedo hacer una inversión y que no me salga bien, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque yo venía de lo que os he dicho, ¿no? De trabajar en un sitio donde se había intentado y se había hecho una inversión gorda y no había salido bien. Entonces yo Ujú, tenía ese miedo dentro de mí, ¿sabes? claro. Em, sí, entonces eso. Claro, o sea, fíjate, si en una clínica grande, que además nos contaste un poco, ¿no? Sois bastantes psicólogos, y si en una clínica grande, haciendo un desembolso económico grande, no había conseguido movilizar mucho ni hacer una entrada mayor de pacientes, pues entiendo perfectamente, Irene, que tuvieses miedo de decir, vale, ¿cómo esta clínica que ha hecho un desembolso grande no lo ha conseguido? Y yo que voy a hacer un desembolso, imagino que un poquito más pequeño, porque si es a nivel de clínica, imagino que fue más grande. ¿Cómo lo voy a conseguir yo? ¿No? Entonces entiendo ese miedo, yo creo que cualquier persona lo tendría y que es completamente instinto de supervivencia. Vaya, lo que le digo muchas veces a mis pacientes, que si el miedo aparece ahí es por algo, pero bueno, por lo menos viste que ese miedo, vale, te avisaba de, oye, a lo mejor puede salir bien, puede salir mal, pero oye, te ha salido bien, estás muy contenta con los resultados, nosotros también con todo el proceso que has tenido. Y oye, menos mal que has podido ver que, oye, aunque no seas una clínica grande, sí que se pueden perfectamente aprender a captar pacientes, tanto del formato online como del formato presencial, que además, no sé si va a salir el tema, pero lo saco yo. Al principio contigo nos costó un poquito más arrancar porque tú estás en el nicho de perinatal, o sea, nos costó en Ujú. plan, costó los anuncios que arrancasen un poquito más, porque estás en el nicho de perinatal y estás presencial en Madrid. Entonces lo estábamos girando todo hacia que entrasen los pacientes presencial en Madrid, y también dejamos abierta la puerta a la vía online. Y en teoría, oye, en Madrid iba a ser todo más sencillo, perinatal es un nicho que está muy en auge y van a llegar los pacientes, pero nos dimos cuenta de que al principio no llegaban tanto y fue un mes además, creo, como de un poco más de angustia, de Sí. decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están llegando? Pusimos en marcha 2 o 3 cosas como para arreglar. Como siempre os hacemos pautar mucho las cosas, supimos ver dónde estaba el problema, atajarlo ahí, y te empezaron a llegar un montón de pacientes online cuando en teoría lo que más llega es presencial. Entonces Ujú. fue muy chuli, la verdad, ver ese... Entiendo que no fue chuli para ti, que se te atascase, ¿no? Pero fue chuli ver ese atasco que luego se desatascó y que fue genial al final. Es verdad que yo ahí sí que, como tú dices, ¿no? Lo pasé mal porque como yo tenía ese miedo previo del que os he hablado, ¿no? Pues todos Ujú. los fantasmas se me levantaban, ¿no? Ya. El fantasma de mi madre que me dijo que jamás iba a poder ganar un duro con la psicología. El fantasma de decir, jolín, si en una clínica grande no lo hemos conseguido, yo por mi cuenta a lo mejor tampoco lo consigo, ¿no? Pero lo que me hacía mantenerme también en confianza eran, bueno, varias cosas, ¿no? El saber que yo había hecho esto para apostar por mí y que cuando tú apuestas por ti no te puedes arrepentir, aunque te salga mal. Es una apuesta que, em, o sea, que lo estás haciendo por ti, ¿sabes? Y entonces en eso pues no puede haber fallas, ¿no? Y luego, algo que tú también, Luna, yo creo que te había escuchado a ti en alguna, no sé si en alguna formación o en alguna llamada, que era que al final ningún imperio se construye en un día, ¿no? Que hace falta perseverancia, constancia y fe, ¿no? Y entonces yo, pues, ahí me mantenía, ¿no? Y luego también me ayudaba mucho ver que a Joan todo el rato se le estaban ocurriendo cosas diferentes para probar, para conseguir, ¿no? Que en ningún momento dijimos, bueno, pues no sé, qué esperar, es lo que hay. No esperamos en ningún momento, siempre estuvimos haciendo cosas y cuando esperas mientras haces cosas, pues es más fácil, ¿no? Mantener la esperanza. Y, y esos yo creo que fueron las cosas que me ayudaron, ¿no? En ese momento. Y yo quiero decir aquí, Irene, que puedes ser muy orgullosa de ti porque yo creo que hay muchos psicólogos que habrían tirado la toalla porque muchas veces, como estamos muy acostumbrados a las cosas instantáneas, es como si no funciona después de una Mm. semana, bueno, pues esto no funciona y pues ya está.
pero has seguido con ello, estás muy de, oye chicos, ¿qué puedo hacer? Investigabas un montón tú también y siempre de preguntar de qué puedo hacer chicos, cómo puedo mejorar, oye, y entonces también eso yo creo que es importante destacarlo, que a veces tenemos chicos para los que realmente es que lo ponen en marcha y literalmente el día siguiente ya tienen un primer paciente y otras veces no. Pues aquí es simplemente pues, un reto un poquito mayor y hay gente que in- investigar un poco el por qué no está funcionando y luego al final siempre va a funcionar porque investigamos bien. Sí, investigamos bien porque hay perseverancia por tu parte y también yo creo que algo clave en esto, Irene, es, bueno, Irene y las personas que lo estén viendo, es que la responsabilidad, para bien o para mal, es tuya, mía, también en el caso de cuando yo capto mis pacientes, cuando yo intento llegar a mis pacientes, la responsabilidad realmente es nuestra. Y es lo que enseñamos muchas veces en la parte del mindset. Si tú pones la responsabilidad de la otra persona en que no me están llegando los pacientes porque vuestro método no está funcionando, porque tal, te quedas como un poco vulnerable de no continúo, no sigo, no hago, no busco, no tal. Nosotros siempre estamos aquí, siempre estamos apoyando, ayudando, dando consejos y tal, pero si la otra parte no es proactiva es complicado. Entonces, en tu caso, ha sido, igual que tú dices, como que ha habido 3 cosas clave, Joan y yo hemos visto esas cosas claves también que han hecho que ese atasco se fuese, que estés pudiendo continuar con tus pacientes, que hayas sido perseverante y que ahora te esté yendo también. Y yo te quería preguntar, Irene, ¿qué es lo que más te ha gustado del acompañamiento? Pues me gustó mucho la formación, obviamente. Luego también me gustaron mucho las llamadas grupales. Yo antes de haber participado en las llamadas grupales o en muchas llamadas grupales, me vi los vídeos de las llamadas grupales previas y entonces me gustó mucho ver las dudas de los otros psicólogos, etcétera. Es verdad que ahora con la plataforma se pueden ver también como escritas, ¿no? Las dudas de los otros chicos y esto también ayuda, ¿no? Como ver pues que la gente tiene las mismas dudas que tú o que tiene los mismos miedos o que esta parte también me gustó mucho. Y, y de lo que es el acompañamiento, ¿no? Vuestro, me ha gustado mucho pues la disponibilidad que teníais vosotros, la disposición y la accesibilidad. Es decir, que el sentirme acompañada porque yo os podía escribir y que vosotros me contestaseis y además en tiempos como bastante inmediatos, ¿no? O sea, como muy decentes. Quiero decir que en ningún Sí. momento me he sentido sola, siempre me he sentido, pues eso, acompañada de que si yo tenía una duda la podía preguntar y que yo iba a obtener una respuesta, ¿no? Más temprano que tarde. Y yo creo que eso es lo que más me ha gustado del acompañamiento, sentirme verdaderamente acompañada. Qué bonito escucharte, Irene, y qué bien que lo hayas sentido así, porque lo ponemos todo de nuestra parte para que así sea. Entonces me alegro mucho de que lo hayas sentido así. Yo sé que no es Y fácil entonces, al final, ¿eh? Pero yo, vamos, que lo agradezco un montón. O sea, que no es fácil tener a mucha gente a la que tienes que contestar, etcétera, pero estoy agradecida. Pero también es lo que decimos por mensaje cuando nos contactáis. Joan y yo hace mucho tiempo decidimos que no íbamos a ser una de estas empresas gigantescas de meter a gente a mansalva, porque nosotros lo que queríamos era realmente poder dedicar tiempo a cada persona que ha confiado en nuestro trabajo, en nuestro sistema o método, como lo quieras decir. Entonces, al trabajar con poquitas personas a la vez nos permite precisamente que no es que trabajemos con 2 personas a la vez, a lo mejor trabajamos con 30 personas a la vez, pero así nos permite poder ayudaros bien, estar pendientes de los casos, conocemos tu historia familiar, o sea, conocemos bien la historia de cada persona y eso nos permite poder ayudar todavía mejor. Eso en un sitio en el que al final son ciento y la madre es más complicado. Entonces fue una decisión que tomamos yo y yo desde el inicio de queremos acompañar bien. Al final también yo creo que nace un poco de que yo soy psicóloga y que yo acompaño a mis pacientes y yo quería acompañar bien. Y, y sí que, o sea, muchas gracias por devolvernos como ese agradecimiento de que sabes que no es fácil, pero la verdad es que es una gozada poder trabajar con vosotros, poder tener a poquita gente en la que realmente poder volcarnos y prestar atención y ver cómo se van consiguiendo las cosas y los objetivos y los resultados. O sea que es genial, la verdad. Mm, sí, la verdad que y sí. entonces, ahora Irene, hablando de resultados, un poco tu recorrido una vez que has lanzado todo, si nos podías contar un poco, pues bueno, ya hemos hecho un poco de spoiler de al inicio no te iba tan bien y luego sí que ha empezado a funcionar, pero si nos puedes explicar un poco, pues eso, cuál fue tu recorrido hasta pues ahora más o menos cuántos pacientes has conseguido.
Vale, pues para mí el primer resultado fue tener una página web, o sea, que parece una, ¿no? Pero para mí ese fue el primer resultado, porque tener una página web ya, o sea, aunque no me llegasen pacientes, tener una página web me ayudaba a darme a conocer, no solamente a través de Google Ads, me ayudaba a darme a conocer, a poder pasarle mi página web a alguien, ¿no? A la gente, Ujú. a difundirla por WhatsApp, lo que sea, ¿no? Entonces, ese fue el primer resultado y creo que, o sea, creo que tiene muchísimo valor. Es decir, Por si supuesto. tú comparas lo que te cuesta una página web y lo que pagas por esta información en la que tienes una página web y 1000 cosas más, pues o sea, que cada uno eche las cuentas, pero ya es un resultado, ¿vale? Mm. Y luego, yo pasé, que me he apuntado los números, ¿vale? Porque yo sabía que era como que Qué bien. horroroso. Entonces, yo empecé, antes de empezar con vosotros, yo tenía como a lo mejor 4 pacientes míos y como 15 de la clínica, ¿vale? De la clínica Ujú. para la que trabajo. O sea, yo soy una persona que no trabajo jornadas laborales gordísimas porque tengo una niña, entonces mi trabajo tiene que ser compatible con mi vida laboral, ¿no? Y esto era uno de los objetivos también que yo tenía cuando, cuando comencé la formación con vosotros, ¿no? El que mi vida siguiese siendo, o sea, mi vida laboral siguiese siendo compatible con mi vida familiar. Y ahora mismo he pasado, pues, en vez de tener 4 pacientes del boca a boca, tengo 11 míos y de la clínica, pues, tendré como otros 13 o así. Esto sabéis que las cambia muchísimo porque es Ujú. imposible predecir el número de pacientes y tal, pero más o menos, ¿vale? Esto es solamente, entonces, si lo veis, tengo cada semana tengo, pues eso, o sea, 7 pacientes más míos que lo que tenía antes. Entonces, creo que eso es muchísimo dinero. Quiero decir, te Sí, sí, multiplicas. hombre, es que también, o sea, no vivimos del aire, quiero decir. Sí. Entonces, pues eso. Mm, no sé, estoy contenta. O sea, realmente es eso. Estoy ya como en mi tope, no me cabe más gente en la agenda. Es verdad que, no sé, no descarto tener en el futuro también alguien que colabore conmigo, pero ya os digo que es algo que me cuesta pensar porque como yo nunca he sido empresaria emprendedora, pues, pero bueno, cuando llegue ese Mm. momento, pues también os preguntaré, en plan, bueno, ¿sabes esto cómo se hace? Por supuesto. Y eso, esos son un poco los resultados, ¿no? Un aumento considerable en el número de pacientes por mi cuenta y el tener mi propia página web, ¿no? Yo creo que lo que más valoro. Qué Mm. bien. Y con esto que comentas, Irene, de que como que tú nunca has querido ser empresaria y nunca has querido, pues tú querías trabajar para alguien que te diese el trabajo hecho, ¿no? Pero al final, al meterte en el acompañamiento con nosotros, has aprendido un poco a cómo gestionarlo tú por tu cuenta y a saber, pues ahora que ya no estamos nosotros aquí, que ya tu acompañamiento finalizó, el cómo poder perpetuarlo y poder continuarlo. De hecho, paraste los anuncios durante un tiempo, pues porque tenías agenda llena y también porque eran Navidades y querías disfrutar de tu nena, y de tu familia, y de la vida y esas cosas que hacemos. Y ahora lo has vuelto a poner en marcha tú sola, no hemos intervenido para nada y has vuelto a crear ese flujo de pacientes constante tú sola otra vez. Entonces, mi última pregunta, luego no sé si tendrías tú alguna otra, sería si tú te ves capacitada para continuar ahora por tu cuenta sola sin necesidad de que estemos nosotros detrás. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, de hecho, lo que os decía, desde que empezó a funcionar, desde que ya como lo ajustamos todo, ¿no? Y empezó a funcionar la campaña, eh, pues casi no os he preguntado nada, no me ha llenado, no, o sea, se me ha llenado tanto la agenda que me he quedado sin tiempo para conectarme en las llamadas grupales, etcétera. Entonces, durante tiempo como que he ido rodando yo sola, ¿no? Entonces, pues sí, yo ahora mismo me siento capaz de que aquello continúe así. Sí que es verdad que soy consciente de que algo, o sea, no sé, que Internet cambia mucho, que Google Ads cambia mucho también, por lo que he aprendido también en la formación, y que yo soy consciente de que probablemente en el futuro algo cambie, algo se me desbarajuste y os tenga que preguntar, pero digamos, como con la disponibilidad que me habéis mostrado durante toda la formación, entiendo que también, pues eso, voy a poder contar con vosotros, que también estáis ahí, ¿no? Y eso también me da tranquilidad. Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros siempre os decimos que una vez que acaba el acompañamiento, no
no queremos que continuéis con nosotros simplemente por el hecho de que no creéis dependencia de nosotros y vosotros sepáis cómo gestionarlo por vuestra cuenta. Una vez eso se ha creado y podéis gestionar las cosas por vuestra cuenta, sucede un poco como con nosotras, con nuestros pacientes. Si quieren volver dentro de un tiempo para un reajuste, oye, es que estaremos más que felices. Al final también lo que nos permite el trabajar con poquitas personas es que creamos hasta cierto punto un vínculo con vosotros y estamos más que felices de que volváis y de poder saber cómo os va y de poder ayudaros en todo lo que podamos, ya más allá del acompañamiento. O sea que sí, sí, por supuesto, aquí estamos. Muy bien. Yo no tengo ninguna pregunta más. No sé Sí, si yo tienes tendría alguna. dos. Una primera porque eso lo decimos muchas veces y hay mucha gente que tiene miedo un poco al tiempo que es necesario para poner todo en marcha y también la gestión y tal. Y de hecho muchas veces cojo ejemplos de tenemos a madres con niños que lo hacen y que lo pueden sacar adelante sin ningún problema. Entonces me gustaría entonces que pudiese también explicar un poco cómo lo viste en esto. Es decir, ¿te pareció complicado? Hay trabajo, eso sí, no hay que La mentir, es solución. verdad, pero hay trabajo. Pero ¿cómo lo viste? ¿Te pareció complicado? ¿Que llevó Mm, muchísimo tiempo? ¿Que si al final era menos de lo que pensabas? vale, vale, vale. Pues mira, yo lo que hice, si recordáis, yo contacté con vosotros en un momento en el que había pocos pacientes, un flujo de pacientes bajo, que era junio. Entonces, empezamos en junio, en julio más o menos, yo hice bastante trabajo que estaba vinculado a la página web, porque al final hay parte de la formación que tú te la puedes ver mientras cocinas, ¿sabes? O sea, mientras cocinas, mientras con un papel al lado tomando apuntes de lo que necesites, etcétera, pero que te la puedes ver o en el transporte público, o sea, que el tiempo se puede sacar. Y luego hay otra parte de la formación en la que te tienes que sentar y hacerlo, ¿no? Pues esa Mm. parte para mí fue julio. Julio, agosto, ¿no? En el que, bueno, agosto menos porque estuve de vacaciones, pero y yo en un mes hice, me vi gran parte de la formación, hice la página web, me enteré de cómo se hacía lo de Google Ads y en septiembre terminé de aprender todo lo de, o sea, dejando agosto de vacaciones, en septiembre terminé de aprender todo lo que tenía que ver con Google Ads y lanzamos la campaña. O sea que Ujú. no, vamos, creo que no fue tanto tiempo, pero sí que es verdad que yo aproveché un momento en el que había poco flujo de Ujú. pacientes, pero habiendo más flujo de pacientes, teniendo en cuenta que la formación y que el acompañamiento de la formación dura 6 meses, creo que es, que es abarcable, vamos, perfectamente. Lo que quiero decir es que también muchas veces nosotros los psicólogos nos ponemos a hacer formaciones que nos van a llevar infinitísimo más tiempo, un máster de apego, ¿sabes? O sea, yo qué sé, lo que sea, que nos llevan mucho más tiempo si son más sesudos y con, pues eso, conseguir pacientes por nuestra cuenta eh, nos va a requerir también tiempo, pero es un tiempo súper bien invertido, ¿no? Porque al final Mm. pues eso, lo que también decís mucho vosotros, no nos sirve tener muchas formaciones si no tenemos pacientes con las que las podamos aplicar. Entonces, yo creo que la formación, bajo mi experiencia, es absolutamente compatible con una vida laboral y familiar. O sea, se puede hacer. Ujú. Y entonces mi última pregunta sería, ¿qué le dirías a un psicólogo que podría estar en en tu misma situación de antes, que ha visto un poco nuestro contenido, que está un poco dudando en si realmente apuntarse o no? Porque también muchas veces eso nos lo suelen decir, es decir, cuando ves desde el exterior y luego realmente cuando entras y que ves que al menos lo que intentamos decir luego es real, eh, ves un poco de diferencia y tal. Entonces, ¿qué le dirías a un chico que está dudando un poco en si realmente vale la pena empezar, porque también es una inversión? ¿Qué le dirías? Mm. Pues que, o sea, que se anime, que merece la pena, ¿no? Y que nunca va, lo que os he dicho antes, que nunca puedes arrepentirte de apostar por ti mismo, ¿no? Si tú tomas la decisión a conciencia y bien, tras un proceso de reflexión, que quien esté viendo esto lo está haciendo, em, eso nunca, o sea, nunca te vas a poder arrepentir, ¿no? Y que además em, pues puede fijarse en todos los casos de psicos a los que estáis acompañando, a los que habéis acompañado y a los que seguís acompañando, que han conseguido pacientes por su cuenta, ¿no? Y Mm. eso, que hay esperanza. Ese es el resumen global, que hay esperanza, chicos, no os preocupéis. Eso es. Genial, Irene. Pues muchísimas gracias por todas tus Sí. respuestas, por este ratito con nosotros.
y por todo el esfuerzo que has puesto, que al final también para nosotros es un auténtico placer trabajar con personas tan comprometidas contigo misma como tú. Y yo creo que esa frase me la voy a guardar y se la voy a decir a algún paciente que al final si apuestas por ti nunca pierdes, siempre has ganado algo y nunca puede ser malo apostar por ti. Y desde luego que es algo yo creo que ha guiado y ha marcado tu trayectoria con nosotros. O sea que también es una gozada descubrir a personas como tú, Irene, y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer trabajar con vosotros.